Selección de cuentos griegos. Parte 2. Ceres y Proserpina. En la isla de Sicilia, a grande altura entre las montañas, hubo en otro tiempo un hermoso valle conocido con el nombre de Valle de Etna. Pocas veces un ser humano, ni aun los pastores, llegaban a tal altura, pero las cabras, que saben encaramarse por las pendientes más acentuadas y resbaladizas de las rocas, conocían muy bien aquel valle y les gustaba pacer la dulce hierba que en él crecía. Y también los jabalíes tenían la costumbre de visitar aquel lugar. Aquel valle solo era visitado por Céfiro, siempre suave y agradable. La hierba era allí siempre verde y estaba cubierta de flores. A cada lado había umbrosas avenidas y numerosas fuentes de agua fresca y cristalina. Difícil fuera hallar un lugar más agradable. Allí vivía Ceres, la madre de la tierra, una de las diosas más prudentes. El valle debía su belleza a la presencia de la diosa y también a eso se debía su hermosa vegetación, porque Ceres presidía el crecimiento de todas las plantas de la tierra y sabía hacer madurar los frutos, dar aroma a las flores y cuidar de los corderitos y de los niños, y también poseía las fuentes que surgen de ignorados lugares. Un día, Proserpina, la hijita de Ceres, jugaba en los prados de Etna. La niña tenía el cabello dorado, sus mejillas parecían flores del manzano y ella misma asemejábase en todo a una flor por su lozanía y su belleza. Las hijas de las ninfas del valle solían jugar con Proserpina y todas corrían por la hierba descalzas y felices en extremo. Empezaron a recoger flores con las que llenaron sus cestitos y luego se adornaron con ellas. De pronto Proserpina vio una flor que le hizo olvidar todo lo demás. Parecía una variedad del narciso, pero era gigantesca y su aroma tan potente que se difundía por toda la isla. Llamó Proserpina a sus compañeras de juego para mostrarles la flor, pero notó que estaba sola. Avanzó para coger aquella extraña flor y entonces pudo notar que su tallo tenía manchas semejantes a los de una serpiente, cosa que le hizo recelar de la posibilidad de que fuese venenosa. Mas la flor era tan bella que se esforzó en arrancarla. De momento no lo consiguió, mas al dar un tirón más vigoroso, soltóse la tierra en torno del tallo y la niña oyó un trueno subterráneo. Entonces apareció de pronto una negra caverna y de sus profundidades surgieron 4 caballos negros que arrastraban un carro de oro en el cual se sentaba un rey, cuya cabeza se adornaba con una corona, pero debajo de aquella corona aparecía el rostro más feroz que se hubiera podido imaginar. Al ver todo aquello, la niña quiso echar a correr, pero el rey contuvo sus caballos al instante e inclinándose agarró a la pobre Proserpina y la sentó a su lado. Luego azotó a los caballos que echaron a correr con velocidad fantástica. Proserpina empezó a gritar llamando a su madre y Helios, el dios del sol, descubrió el rapto de Proserpina. Hécate, por su parte, que estaba sentada a la entrada de su cueva, oyó el grito de la niña y el ruido de la rueda, pero nadie más se había enterado de lo ocurrido. Ceres estaba al otro lado del mar, en un país lejano, vigilando las cosechas. Oyó el grito de Proserpina y como gaviota que advierte el peligro de sus polluelos, acudió presurosa atravesando el mar. Llenó el valle con sus gritos, pero nadie le contestó. La extraña flor había desaparecido y solo pudo encontrar las huellas de la niña y algunas rosas esparcidas.
Ceres adivinó que aquellas eran las huellas de su hijita, pero no pudo seguirlas a gran distancia porque una piara de jabalíes había pasado por allí borrando las huellas de Proserpina. Aunque preguntó a las hijas de las ninfas, Ceres no pudo averiguar nada de ella. Envió a su propia mensajera, a la blanca cigüeña que trae la lluvia, y aunque el ave voló a grandes distancias, no trajo ninguna nueva de Proserpina. Al oscurecer, la diosa encendió 2 antorchas en la llameante cumbre del monte Etna y continuó su búsqueda. Durante 9 días, con sus noches, anduvo de un lado a otro, registrándolo todo, y en la noche 10ª, casi al amanecer, encontró a Hécate, que llevaba una antorcha en la mano y que también buscaba algo, al parecer. Hécate refirió a Ceres que había oído el grito de Proserpina y el estruendo de las ruedas del carro, pero que no vio cosa alguna. Luego acompañó a la diosa a interrogar a Helios, el dios del sol, acerca de si sabía lo que ocurrió aquel día, porque el dios del sol viaja en torno del mundo y debe ver cuánto en él sucede. Ceres encontró a Helios sentado en su carro y dispuesto a hacer galopar sus caballos a través del cielo. El dios contuvo a los fogosos animales por un instante mientras daba cuenta a Ceres de que Plutón, el dios del mundo subterráneo, le había raptado la hija, llevándosela a vivir en su obscuro palacio. Al oír Ceres tal noticia, comprendió que había perdido a su hija para siempre. En adelante vivió alejada de los demás dioses y se refugió en los lugares ocultos de la tierra. Tampoco frecuentaba el trato de los humanos, porque a donde quiera que fuese encontraba alguna madre feliz rodeada de sus hijos y el espectáculo le daba gran tristeza, y muchas veces llegó a envidiar a los más pobres campesinos y aún a las avecillas que anidaban en los árboles. Un día estaba sentada a un lado de un camino y cerca de una fuente a la sombra de un olivo. Mientras tanto llegaron las 4 hijas del Celeo. Llevaban jarros de oro en los hombros y se dirigían a la fuente para llenarlos de agua, y al ver sentada a una anciana muy triste, le dirigieron bondadosas palabras. La diosa procuró no dar a entender cuál era su condición y dijo a las 4 princesitas que unos piratas la habían robado de su patria y que evitó ser vendida como esclava, emprendiendo la fuga en el momento en que la nave pirata tocaba en la isla. «Soy anciana y aquí extranjera», dijo, «pero aún puedo trabajar para ganarme el pan. Sé cuidar una casa y también un niño». Al oír tales palabras, las 4 hermanas volvieron presurosas al palacio para pedir permiso para llevar a la anciana para vivir con ellas. La reina, su madre, les dijo que podían tomarla como aya de su hermanito, Demopoón. Así pues, Ceres fue a vivir a la casa de Celeo, y el pequeño Demofoón se desarrolló magníficamente gracias a sus cuidados. Ceres no tardó en cobrar intenso amor por aquel niño mortal, tanto que deseó darle la inmortalidad. Solo conocía un medio de lograrlo, y consistía en bañarlo en ambrosía y luego, una noche tras otra, ponerlo junto al fuego hasta que quedaran consumidas por él todas sus partes mortales. Todas las noches lo hacía así, sin decir una palabra a nadie, y gracias a aquel tratamiento, Demofoón adquiría de día en día más semejanza a los dioses. Pero una noche, su madre, que estaba despierta a hora avanzada, oyó algún ruido, levantó un tanto las cortinas y se asomó. Allí, ante el hogar, donde ardía un gran fuego, hallábase la anciana Aya con Demofoón en sus brazos. La madre observaba en silencio, pero al ver que Ceres ponía al niño en el fuego, dio un grito de terror. Aquella voz destruyó el encantamiento.
Ceres sacó al niño del fuego y lo dejó en el suelo. Luego dijo a la temblorosa madre que había deseado hacer inmortal a su hijo, pero que ahora eso era ya imposible. El niño crecería y envejecería para morir al fin como los demás mortales, y quitándose la capucha azul que le cubría su cabeza, perdió todo aspecto de ancianidad y se apareció grande y hermosa como era realmente. Su cabello, que le cubría los hombros, era dorado como las espigas de los campos. La madre de Demofoón comprendió que el aya de su hijo había sido Ceres, pero ésta desapareció en el mismo instante. Después la diosa continuó su vida errante y solitaria, sin cuidarse de los lugares que visitaba. Un día, cuando estaba sentada en una piedra, al pie de un camino montañoso, y se sentía más triste que nunca, oyó una voz que decía: ¿No te da miedo, madre, estar sola aquí en la montaña? Al oír la palabra madre, Ceres levantó la mirada y vio a una pequeña campesina seguida por 2 cabras. «No, hija», le contestó, «no tengo miedo». Entonces, y de entre los árboles salió el padre de la niña, cargado con un haz de leña, e invitó a Ceres a que fuese a pasar la noche a su cabaña. Al principio la diosa rehusó, pero acabó aceptando la invitación. «Eres más feliz que yo», dijo Ceres al leñador mientras se dirigían a su casa. «Tú gozas de la compañía de tu hijita, y yo he perdido la mía». «Ay, no me faltan penas», gimió el leñador. «Tengo muchas. Temo que mi único hijo, Triptolemo, esté ya muerto en mi cabaña». «Esperemos que pueda curarse», contestó Ceres. Al mismo tiempo se agachó para coger unas cuantas amapolas. No tardaron en llegar a la casita, en donde encontraron a la madre llorando dolorida al ver que se moría su hijo. Ceres se inclinó sobre el niño y lo besó en ambas mejillas. Al mismo tiempo, las flores rozaron ligeramente el rostro del pequeñuelo. Este dejó de gemir y se durmió apaciblemente, y a la mañana siguiente, Triptolemo se despertó fuerte y vigoroso. Y cuando Ceres llamó a sus dragones alados para que la transportaran a través de las nubes, dejó a su espalda a una familia feliz y agradecida. Mientras Ceres lloraba la pérdida de su hija, dejó de cuidar las semillas que contenía la parda tierra, y las consecuencias de eso fue que no pudieron germinar y así no se produjeron granos con los cuales se pudiera hacer harina y pan. Pero no solamente descuidó la madre Ceres el cuidado de la semilla, sino que la hierba adquirió un color pardo y se secó. Los olivos perdieron sus hojas y los pajarillos emigraron en busca de mejores tierras, y aún las ovejas que pasían entre las fuentes del valle de Etna enflaquecieron tanto que daba lástima verlas. Júpiter comprendió que sin los cuidados de Ceres no era posible la vida en la tierra, pues no tardarían en morir hombres y animales por falta de alimentos. Entonces ordenó a Iris que hiciese aparecer el puente del arco iris en el cielo para descender rápidamente a la cueva donde Ceres lloraba a Proserpina. Una vez allí, debía persuadir a la diosa de que olvidase su pesar y volviera al cuidado de los campos que tanto la necesitaban. Iris encontró a Ceres sentada en un rincón de la cueva entre las sombras y envuelta en un manto azul oscuro que casi la hacía invisible. La entrada de Iris alumbró todos los rincones de la cueva y produjo hermosos destellos de colores que danzaban por doquier, pero ni aun así logró que Ceres sonriese. Luego Júpiter mandó a todos los dioses uno tras otro a la cueva de Ceres, pero ninguno fue capaz de consolar a la madre de la tierra, que seguía muy triste. En vista de eso, Júpiter envió a Mercurio al reino de Plutón, con objeto de que tratase de persuadir al severo rey de que permitiera el regreso de Proserpina al lado de su madre. Cuando Mercurio dio cuenta de su mensaje al rey Plutón, Proserpina, que estaba sentada en su trono, dio un salto, deseosa de ver nuevamente a su madre, y Plutón, notando su alegría, no pudo negarle el consentimiento. Así,
ordenó que preparasen los negros caballos y el carro de oro para devolver a Proserpina a la tierra, pero antes de que la joven subiese al carro, Plutón le preguntó astutamente si no querría comer una de las granadas que crecían en su jardín. Proserpina se limitó a tomar 4 granitos. Luego los caballos se llevaron a Mercurio y a la hermosa joven hasta la tierra y directamente a la cueva en que se hallaba Ceres. Cuán extraordinaria fue la transformación de ésta. Con qué rapidez salió de la cueva al oír la voz de su hija. Ya no pensó más en llantos o suspiros. Proserpina se lo refirió todo a su madre. Cómo encontró aquel maravilloso Narciso, cómo se abrió la tierra dando paso a los caballos de Plutón y cómo el rey del mundo subterráneo se apoderó de ella, raptándola. «Dime, querida hija», preguntó Ceres llena de ansiedad, «¿has comido algo durante tu permanencia en el mundo subterráneo?» Proserpina confesó que había tomado 4 semillas de granada. Al oírlo, Ceres se golpeó desesperada el pecho y una vez más suplicó a Júpiter. El rey de los dioses y de los hombres decidió que pasaría 8 meses cada año al lado de su madre y los 4 restantes, uno por cada semilla que comió, en el mundo subterráneo y en compañía de Plutón. Entonces Ceres regresó a su hermoso valle de Etna y volvió a ocuparse en su trabajo de proteger los campos. Las pequeñas simientes pardas que durante tanto tiempo permanecieron dormidas en la tierra, germinaron en el acto y empezaron a crecer. Manaron las aguas de las fuentes, la parda hierba de las montañas recobró su verdor, los olivos y las vides echaron nuevas hojas, los corderillos y los cabritos crecieron alegres y robustos y saltaban más alegres que nunca. Y todas las huestes de pajarillos volvieron a aquellos lugares capitaneados por la cigüeña de Ceres. Durante los 8 meses que Proserpina vivía con ella, Ceres solía frecuentar el trato de los campesinos y se situaba al lado de los hombres mientras se ocupaban en las labores de la cosecha. Ayudaba a las mujeres a amasar el pan y así, gracias a sus cuidados, todo prosperaba. Tampoco olvidó a la familia de campesinos griegos que la invitaron a pasar la noche en su cabaña y en donde ella curó al pequeño Triptolemo. Visitó de nuevo aquella familia y enseñó al muchacho a arar, a sembrar y a segar como lo hacían los campesinos de su propia Sicilia. Y al fin llegó la época en que Proserpina tuvo que regresar al lado del rey Plutón y entonces Ceres volvió a ocultarse en las sombras de la cueva, como hiciera anteriormente. Toda la naturaleza pareció quedarse dormida, pero ya ningún campesino sentía el más pequeño temor, porque estaban persuadidos de que Proserpina regresaría y de que la amorosa madre de la tierra volvería a cuidar de sus hijos. El rey y el roble. Antiguamente había en Tesalia una hermosa alameda consagrada a Ceres. Los árboles que la formaban tenían ya muchos siglos de edad. Eran enormes y sus grandes ramas estaban tan inmediatas unas a otras que apenas podía un rayo de sol llegar al suelo a través de ellas. Reinaba en aquella alameda un fresco muy agradable, aun en el día más cálido. Los cervatillos y sus madres se tendían sobre las agujas de pino y a la sombra del follaje, sintiéndose allí más seguros que en otra parte cualquiera. Cantaban los pajarillos entre el ramaje de los árboles más corpulentos y al abrigo de sus copas había numerosos nidos. El templo de la diosa se alzaba en un claro rodeado de murmuradoras fuentes, cuyas aguas mantenían allí la frescura y la lozanía de los vegetales. Allí crecía el árbol más corpulento y grande de todos. Era un gigantesco roble tan alto que su copa parecía llegar casi al cielo. Sus ramas inferiores estaban rodeadas de guirnaldas y de tablillas votivas, en las que se había escrito las frases de agradecimiento de los fieles que recibieron el auxilio de Ceres. Todos los árboles de aquella alameda estaban habitados por una hamadríada
ninfa de los bosques cuya vida estaba ligada a la del árbol que le servía de morada, y si el árbol moría, perdía al mismo tiempo la vida la hamadríada. Tales árboles no se cortaban nunca. Al mediodía, todas aquellas ninfas solían bailar en corro en torno del gigantesco roble, y a veces Pan, el de los cuernos y patas de cabra, acudía también para bailar con ellas. A corta distancia de aquel lugar, el rey de la comarca hacía construir un nuevo palacio. En cuanto estuvieron terminados los muros, necesitó vigas para el techo. Un día, al dar un paseo, llegó por casualidad a la alameda de Ceres y contempló, entusiasmado, el enorme roble, de modo que, al día siguiente, volvió allí acompañado de 20 leñadores, cada uno de los cuales empuñaba un hacha o una sierra. El rey les ordenó que cortasen todos los árboles de la alameda. Pero como ellos sabían que estaba consagrado a Ceres y que siempre se procuró no lastimar a los árboles, aun cuando habían pasado más de 10 siglos desde que allí nacieron, de momento no se atrevieron a cumplir aquella orden. Pero el rey, al verlo, encolerizado, empuñó un hacha y con tremenda fuerza hundió la hoja en el tronco del gigantesco roble. Inmediatamente se oyó un chillido de dolor. Era la voz de la hamadríada, pero el rey dijo que solo había sido el silbido del hacha al cruzar el aire y no quiso interrumpir su tarea destructora. Precisamente entonces la anciana sacerdotisa salió del templo y con muy buenas palabras advirtió al rey la conveniencia de no irritar a Ceres. Además le recordó que la diosa tenía poder sobre todas aquellas cosas que crecían sobre la tierra. Pero el rey no le hizo ningún caso y siguió dando hachazos al árbol. Luego, interrumpiéndose un instante, dijo a la bondadosa y anciana sacerdotisa: «Apártate, porque el hacha podría herirte. Cuando vuelvas a ver esos árboles, estarán convertidos en vigas para sostener el techo de mi palacio». Sin replicar palabra, la sacerdotisa se alejó, pero en su rostro apareció una extraña expresión que le dio gran parecido con el propio semblante de Ceres. No tardó el enorme roble en caer con gran ruido. La moribunda hamadríada profirió un suspiro mortal y las demás ninfas le contestaron también con gritos de agonía. Los leñadores estaban asustadísimos y por su gusto no tocaron los demás árboles. Pero el rey insistió en que no dejasen uno en pie. En breve tiempo quedó terminada la construcción del palacio, que realmente era magnífico, y como no ocurriese nada desagradable, el rey empezó a creer que Ceres había olvidado la destrucción de la alameda sagrada, o bien que no tenía poder suficiente para castigarlo. Mas no tardó en llegar el castigo. Cumpliendo la orden de Ceres, el hambre se presentó en Tesalia. El hambre era una servidora de la diosa, vieja espantosa que, a donde quiera que iba, mataba todos los vegetales y luego sembraba el hambre en todas direcciones. Al aproximarse el hambre, empezaron a secarse las hermosas fuentes de la alameda de Ceres que, durante muchos años, alimentaron los cauces de los ríos del reino, y estos quedaron reducidos a la condición de arroyuelos. Cesó la lluvia y se perdieron las cosechas. Los campesinos empezaron a perder el ánimo y uno a uno reunieron todos sus bienes, en su parte compuestos por rebaños, y partieron en busca de otras tierras menos hostiles. Una noche, y a pesar de que todas las puertas del palacio estaban guardadas y muy bien cerradas, el hambre penetró en el palacio real y el mismo monarca supo por vez primera lo que hacía sufrir la falta de comida. Culpó a sus servidores y los trató tan mal que, uno tras otro, lo abandonaron, de modo que, por último, en todo el reino solamente había 2 habitantes, el rey y una hija suya, Metra, que le fue fiel en todos sus pesares. Ceres seguía reteniendo la lluvia, de modo que en todo el reino apenas podía vivir ningún animal o planta. Donde los campos fueron verdes y los prados en otro tiempo frecuentados por el ganado, no había entonces más que arena.
Los viajeros aún pasaban por la carretera que corría a corta distancia del Palacio Real, cuando se dirigían a una rica ciudad de la costa. Y así, tanto el rey como su hija Metra solo podían satisfacer su extrema necesidad sentándose a un lado de la carretera y mendigando a los viajeros. Por último, y torturado por un hambre rabiosa, el rey vendió un día a su hija como esclava a un mercader que pasaba. De este modo obtuvo las provisiones necesarias para satisfacer su apetito durante algún tiempo, pero aún aquella provisión de comida, comprada a tan caro precio, no podía durar eternamente, y así el rey llegó a sentir nuevamente un hambre terrible, sin esperanza de calmarla. Su reino habíase convertido en un desierto y ya no tenía ningún amigo. ¿Cuánto habría querido abandonar su magnífico palacio y el vano honor de ser rey de un país abandonado a cambio de ver otra vez vivo el gigantesco roble y su reino fértil y floreciente como en otro tiempo? Pero era ya tarde. Ni siquiera Ceres habría tenido el poder de hacer revivir los árboles de la sagrada Alameda que lo habitaron.